¿Qué es la probidad académica? Según el IB, la probidad académica debe entenderse como un conjunto de valores y habilidades que promueven la integridad personal y las buenas prácticas de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Normalmente cuando pensamos en probidad académica, pensamos en no copiar en los exámenes, no pasarse la tarea, no traer el acordeón al examen y ese tipo de cosas. Pero la probidad académica y todo lo que conlleva un buen ambiente en cuanto a los trabajos y a los exámenes va un poquito más allá. Toda acción que esté mal o esté vista como no ética desde un punto de vista académico puede ser llamada como conducta improcedente. Según el IB, toda acción, ya sea deliberada o involuntaria, de un alumno matriculado por la cual esté u otro alumno matriculados pueda ser beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la evaluación. Básicamente es cuando un alumno solito o con otro alumno se dan una ventaja injusta. Por ejemplo, al hacer trampa en un examen, cuando un alumno tiene un acordeón, esta tiene una ventaja que no se permite y que va en contra de las reglas, por lo tanto es una conducta improcedente. Y en esta categoría no solo entran cosas que se pueden hacer en los exámenes o en los trabajos, también está algo como el plagio, que se entiende como la presentación, que puede ser intencional o no, de ideas, palabras de otra persona sin mencionarla o darle crédito. Esto significa básicamente que un alumno puede cometer plagio, quiera o no quiera hacerlo. Por ejemplo, si quiere presentar la mejor tesis de su vida o monografía en este caso, y lee en un artículo algo que le pareció muy convincente y lo tiene en la mente, cuando esté acabando su trabajo puede introducirlo como si fuera suyo, pero en realidad es que la idea no es de él. Por eso tenemos que hacer uso de las citas y de las referencias. En el colegio utilizamos el formato APA de la séptima edición. APA significa American Psychology Association, que es un formato para escribir, redactar textos y citar con un set de reglas muy concretos. Por ejemplo, en APA 7 lo que se usa es el apellido y la fecha del autor. Por ejemplo, si yo quisiera citar este libro, el autor es Itiel Arroyo y la última edición fue en 2022. Si quisiera citarlo, pondría Arroyo y, que es su primer nombre, coma 2022, porque la última edición fue en 2022 y pondría todo esto en paréntesis después o antes de una idea. Pero podríamos ponernos a pensar, ¿por qué citar? ¿Por qué yo me pondría en esa situación tan incómoda o tal vez de flojera y me tomaría el tiempo para citar algo que pues no va a importar? La persona no me va a demandar, no me voy a meter en ningún problema legal. Bueno, aquí van unas razones por las cuales es bueno citar. Una de las razones, y que a mí en lo personal me parece muy importante, es para mostrar respeto por el trabajo de los demás. También para brindar al lector una oportunidad de continuar con la lectura a las referencias bibliográficas. Por ejemplo, en Wikipedia, que no es considerada como una fuente confiable por muchos, las referencias que están al final de un artículo sí pueden ser de valor, y en el caso de nuestra monografía, por ejemplo, si alguien la lee y le interesa saber dónde sacamos alguna información o le puede ayudar para hacer con su proyecto, se puede ir hasta el final a las referencias, ir al link y seguir con su investigación. También es muy importante porque podemos ayudar al lector a distinguir entre las ideas propias y las ideas de alguien más. Por ejemplo, si yo citara a este autor de aquí, Itiel Arroyo, que es una persona muy educada en los temas de los que se trata el libro, pues el lector podría decir, ok, me gusta mucho lo que dice este autor, voy a buscar más obras sobre él. También podemos establecer nosotros como creadores de algún texto credibilidad y autoridad de nuestro propio conocimiento de las ideas. Y pues sin contar que si algún día escribimos algo un poquito más profesional, ya no nos meteremos en problemas al no saber citar. Es importante saber otras cosas que el IB considera como conducta no procedente. Ya habíamos mencionado el plagio, que es meter ideas que no son tuyas y decir o hacer creer que son tuyas, ya sea intencionalmente o sin intención. La colusión, que es cuando dos o más alumnos tienen algún tipo de tratado o acuerdo para pasarse un trabajo, para hacer trampa en un examen, de que yo te copio o si hago tal señal significa la respuesta que es. Introducir material no autorizado en un examen. Esto me viene a la mente, por ejemplo, en física y en matemáticas,
tenemos un cuadernillo con fórmulas que a veces no los permiten traer al examen, pero en el caso de que no se permita traer al examen, sería un ejemplo de conducta no procedente si lo trajéramos. También, por ejemplo, el robo de material en examen o obviamente el copiar un examen sin que la otra persona se dé cuenta. O revelar, que esto es muy importante, revelar o recibir información confidencial sobre un examen las 24 horas posteriores al mismo. Esto podría pasar mucho, por ejemplo, con el primer y segundo periodo de los exámenes, en los que cada grupo hace su calendario de exámenes. Entonces, por ejemplo, yo que soy del grupo A, tal vez el grupo B tuvo su examen de física un día antes que nosotros. Entonces, si yo le pido a un compañero que pues, me eche la mano con el examen y me diga, bueno, pues vienen estos temas, estos temas y estos temas, pues eso también cuenta como conducta no procedente. Al menos en el colegio, tener una conducta no procedente o no seguir la probidad académica es una ofensa muy seria. Si algo no es tan grave como por ejemplo que se nos haya olvidado poner una cita bien o una fecha no coincida, pues no es algo tan grave. O si no teníamos la intención de hacerlo, puede traernos nada más una llamada de atención. Pero si es algo más serio como ya haber copiado un examen o haberle copiado un trabajo a un compañero con o sin su consentimiento, nos pondría en una falta de probidad académica. Y juntar muchas de esas nos podría hacer acreedores de una suspensión e incluso una expulsión. Sin contar que es algo que obviamente mancha nuestro perfil académico y nuestro expediente. Y es algo que pues nadie quisiera tener. Entonces, para evitar estas consecuencias, lo que se recomienda es básicamente tener buenos valores para no tener la necesidad de copiar a alguien más, estudiar antes de los exámenes para que no tengas que copiarle a un compañero y saber citar y referenciar de la forma correcta, porque como había dicho en las primeras definiciones, sí cuenta como una conducta no procedente, aunque tú no tengas la intención de faltarle el respeto a alguien, por ejemplo, haciéndole plagio. Aunque no tengas la intención, si tu cita o si tu referencia no está bien, o si de plano te la saltaste, es una ofensa bastante grave. Y ahora me gustaría hablar muy brevemente sobre el caso de Yasmín Esquivel, una ministra mexicana que había pasado mucho tiempo de que se había graduado y al final descubrieron que en la licenciatura de Derecho, pero como hace 1 o 2 años descubrieron que su tesis había sido plagiada. Se la había copiado de manera similar o básicamente casi igual que a un compañero. De hecho, justo resultó que tuvieron la misma maestra para la tesis. Y cuando confrontaron, básicamente había dicho que quería acabar la licenciatura rápido y que por eso lo hizo. Y aunque el caso está muy raro y hay como que muchas contradicciones, creo que es un claro ejemplo de por qué, incluso si citamos mal ahorita y somos comentadores de plagio, en el futuro nos puede traer problemas. Entonces yo lo conecto mucho con eso, ya que a final de cuentas, si hacemos todos trabajos auténticos, estamos contribuyendo a la información, a los artículos y estamos como que poniendo nuestra pequeña parte para ampliar el conocimiento. Pero al contrario, si todos plagiamos de todos, pues va a ser un ciclo que nunca termine y pues siempre vamos a tener lo mismo. Entonces por eso son tan importante citar y referenciar de una buena forma.